Estos dividen a dos partes el citoplasma, una se llama lumenal y otra se llama citosol. El citosol ya es la parte externa. Y cuando el ribosoma que vimos hace un momento se une al retículo endoplasmático, ya se denomina retículo endoplasmático rugoso. Y si el ribosoma no está unido al retículo endoplasmático, es liso. Y el retículo endoplasmático también se encarga de la síntesis, acumulación y transporte de proteínas, que una vez pasado también el ARN mensajero a esta parte, en el retículo endoplasmático se encuentran los ribosomas y ya pueden hacer la síntesis, se pueden almacenar en ese lugar las proteínas y también ser transportadas. Aquí está el retículo endoplasmático. Este es el liso y ya cuando tienen los ribosomas unidos, pues ya es el retículo endoplasmático rugoso. El rugoso es el que se encuentra más cerca del núcleo de nuestra célula. Las vacuolas normalmente, o bueno, son como burbujas que están delimitadas como una membrana, como si fuera un globo, básicamente. Y adentro de estas vacuolas, pues se encargan de transportar sustancias, ya sean en suspensión o en solución, sean materiales de desecho o alimento que necesita la célula. Las vacuolas son como el Uber que utiliza la célula para transformar el alimento o los desechos. Y las células vegetales, ya las más maduras, tienen una vacuola central donde se almacena la savia celular. Y las vesículas son las encargadas, básicamente es lo mismo que una vacuola, pero se encarga de transportar materiales de un organelo a otro organelo. La diferencia es que la vacuola transporta cosas de alimento o desecho, ya sea al exterior de la célula, y las vesículas lo transportan dentro de la misma célula, de un organelo a otro. Los peroxisomas, es un organelo que contiene enzimas que se llaman oxidasas. Estas transfieren átomos de hidrógeno al oxígeno molecular. En los animales o en los seres humanos son componentes de las células del hígado y de los riñones y también pueden tener catalasas, que son las que degradan el peróxido de hidrógeno. Este es algo curioso que lo podemos ver a simple vista con el agua oxigenada. Anteriormente, al colocarse agua oxigenada en una herida, podíamos ver que salía espuma o que se formaban burbujas. Esto quiere decir que en tu herida hay células que contienen peroxisomas que contienen catalasas. Estas catalasas reaccionan con el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, y lo degradan y producen agua y oxígeno, porque el peróxido de hidrógeno es tóxico para las células. Entonces producen estas catalasas como una defensa para que el agua oxigenada no les haga nada, la degrada. Bueno, por esta razón, en las heridas no está recomendado colocar agua oxigenada, porque sí, vas a matar a las bacterias que te pueden contaminar, pero también estás matando a tus propias células. Por eso se recomienda usar alguna solución antiséptica que solamente le afecte a las bacterias y no a tus células. Los lisosomas son organelos pues, grandes. Estas también contienen enzimas, ya sea hidrolíticas y proteolíticas, que son encargadas de degradar el material intracelular de origen externo o interno que llegan a ellas.
Es como si fuera el sistema digestivo de la célula. Pueden degradar otras proteínas para utilizar los aminoácidos para formar otras. Básicamente es el sistema de reciclaje de la célula. Aquí está un diagrama que menciona que su función es la digestión intracelular. Hay dos lisosomas, los primarios y los secundarios. Los primarios son los que aún no han intervenido en el proceso digestivo y los secundarios son los que se utilizan para realizar la digestión. En algún punto los primarios se van a hacer secundarios y ya posteriormente se van a degradar. También hay una unión que se llama vacuolas heterofágicas y autofágicas. Es cuando un lisosoma primario y se une con las vacuolas. Y en el otro caso, las autofágicas es cuando ellas mismas degradan componentes bueno, degradan componentes como proteínas u otra sustancia. Las heterofágicas requieren la unión de un lisosima con una vacuola para poder funcionar. La mitocondria, esto normalmente lo podemos encontrar en células eucariotas aerobias, contienen enzimas que nos ayudan a oxidar sustratos elementales y transformar la energía de los alimentos en energía cinética. Y en la biología, la energía que se utiliza es el ATP. Básicamente, la mitocondria en la célula se encarga de producir energía, degradando los alimentos, ya sea los azúcares, que son los carbohidratos. Toma los carbohidratos y producen ATP, que es energía para el funcionamiento de toda la célula. Los cloroplastos, por así decirlo, son las mitocondrias, pero de las células vegetales. Por ejemplo, pues las plantas que normalmente conocemos, están las algas, las microalgas también, que cuentan con cloroplastos que se encargan pues de tomar la energía del sol, la energía lumínica, para poderlas transformar en ATP también, en energía que la célula va a poder utilizar. Están compuestas pues por dos membranas dentro del cloroplasto. Hay tilacoides, hay pigmentos fotosintéticos, que es la clorofila. La clorofila se podría decir que es la hemoglobina de las plantas, que se encarga después de transportar todos esta energía y pues también de absorber la energía del sol. Estos pigmentos son especiales que solamente absorben cierta longitud de onda. Aquí hay un diagrama un poquito más amplio que tenemos en nuestra hoja. Hacemos un corte transversal, un cubito. Tenemos una célula. En la célula está el cloroplasto. Bueno, esta unión de varios se le llama grana. Son varios tilacoides. Aquí aparece la grana. Cada uno de estos es un tilacoide. Aquí en los tilacoides pues están todos esos pigmentos fotosintéticos, por ejemplo, lo que les mencioné que es la clorofila. Y se encarga pues de absorber la energía del sol, absorbe el oxígeno, necesita también agua. Esto produce azúcar que la célula utiliza pues para producir energía y ya posiblemente como desecho es el dióxido de carbono. Entra dióxido de carbono, entra energía de luz y produce
oxígeno. Perdón, aquí creo que los confundí un poquito. Necesita sol, necesita agua, necesita el dióxido de carbono. Esto es el alimento que necesita la célula y nos produce oxígeno y pues produce azúcar que la célula utiliza para obtener energía. Esto es pues, el proceso de la fotosíntesis. Ok, esto es una lectura que es la página 64 solamente, que son las estructuras de soporte y movimiento, que es el citoesqueleto, que es básicamente es el esqueleto de la bacteria. Los flagelos, al principio creo que les enseñé una imagen de una célula que traía una colita, que es la que les ayuda para su movimiento, y los ciclos. Es una lectura muy corta. Aquí hay una pequeña comparativa tanto de la célula vegetal, que es esta que tenemos acá, y la célula animal. La célula vegetal tiene pared celular, que es esto que vemos aquí, es como una muralla. Y en la célula animal no contamos con esta pared celular. ¿Qué función tiene? Pues simplemente es recubrir y proteger a la célula. Aún así que tenga esta pared va a permitir el intercambio de sustancias y también da la firmeza y el sostén a la planta, ya que muchas veces vemos pues que los árboles están enormes, necesitan tener una firmeza para soportar mucho el clima. Las células vegetales tienen plastos, las células animales no tienen plastos. Aquí es donde se sintetizan y almacenan ciertos materiales de reserva. Y pues en los cloroplastos es donde se realiza el proceso de fotosíntesis para las células vegetales. La vegetal no tiene centriolos, la célula animal sí, y es donde se participa en la formación, es donde participa la formación de los microtubos, forman los ciclios y los flagelos, y así como varias fibras, porque los flagelos es una colita, pero es como si fuera un microtubo. Las células vegetales cuentan con vacuolas grandes, recordando que tienen una vacuola central, y las células animales, algunas no tienen vacuolas, o son muy escasas o muy pequeñas. Y como habíamos visto hace un momento, que estas almacenan diferentes sustancias como desechos o nutrientes que necesita la misma célula. La célula vegetal no tiene lisosomas y la célula animal sí tiene lisosomas. Recordando que son las o contienen enzimas que participan en la digestión celular. Es como si fuera el sistema de reciclaje de la célula. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se le podrían llamar reacciones bioquímicas que están presentes en la célula y es donde nosotros o cualquier célula obtiene la energía necesaria para poder realizar todas las funciones. Y ya en el metabolismo tenemos el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es donde tenemos moléculas simples, necesitamos energía en forma de ATP y formamos una molécula compleja. En el catabolismo es lo contrario, tenemos una molécula compleja, nos libera o nos proporciona ATP y produce moléculas simples. En el anabolismo consumimos energía y en el catabolismo producimos energía. En el catabolismo se produce energía que se almacena en forma de ATP y en el anabolismo la consumimos. En el catabolismo son rutas convergentes y en el anabolismo son divergentes. En el catabolismo es oxidación
anabolismo-reducción, y aquí está el de que degrada biomoléculas y fabrica biomoléculas. En el catabolismo, por ejemplo, está la glucólisis, donde la glucosa se degrada y produce energía, ciclo de Krebs, fermentaciones o cadena respiratoria. Y en el anabolismo tenemos la fotosíntesis o la síntesis de proteínas, ya que la síntesis de proteínas requiere mucha energía para poderlas ensamblar. La energía no es simplemente más que la capacidad de producir trabajo. Estuvimos hablando mucho del ATP. Bueno, ¿qué es el ATP? Es el adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina. Es un nucleótido y la adenosina es adenina y está unida a una pentosa que es ribosa. Tiene tres grupos fosfato que se encuentran unidos a la ribosa, por eso el nombre de trifosfato. Aquí tenemos los tres grupos fosfato, que es el trifosfato, y aquí tenemos la adenosina que es ribosa y adenina. El ATP pues contiene de enlaces inestables, que son los enlaces que están unidos en el fosfato, y el ATP almacena energía química que transfiere de una molécula a otra molécula. Se le puede decir que es la moneda energética de la célula, es lo que vale como energía. Aquí está el ATP. Si se rompe o el enlace del fosfato, se libera la energía y puede ser aprovechada en un proceso. Cuando se rompe el enlace, ya tiene dos fosfatos. Entonces se le conoce como ADP, que es difosfato de adenosina. Ahora absorbe energía en un proceso, aquí vimos, en un proceso de anabolismo, que es cuando consume energía, y ya se forma una vez más el ATP. Lo libera, es ADP. Produce, absorbe energía, es ATP. Por así decirlo, es como se carga. Aquí tenemos una batería cargada, la descargamos, tenemos una batería descargada, la ponemos a cargar y ya está otra vez completa. En la biología tenemos el trabajo químico, que es simplemente los procesos de anabolismo y los procesos de catabolismo, ya sea que produzcamos o consumamos energía. También tenemos trabajo de concentración o trabajo osmótico, que ya vimos, creo que la clase anterior, cuando teníamos osmosis, teníamos lo del transporte pasivo y lo de transporte activo, que simplemente es introducir o pues sacar sustancias a través de la membrana de la célula. Y también tenemos un trabajo mecánico, que simplemente es realizar movimientos dentro de la misma célula, ya sea que se trasladan los cromosomas al momento de empezar a hacer la división celular o movimientos en el citoplasma, ya sea llevar materiales de un organelo a otro. El trabajo de concentración o trabajo osmótico solamente se da cuando hacemos un transporte activo, es decir, en contra del gradiente de concentración. En el caso de la nutrición en las células, pues podemos encontrar los nutrimentos que pueden ser aprovechados como fuente de energía o como una materia prima. Fuente de energía, pues para poder producir ATPs y realizar las funciones celulares. O como materia prima para producir proteínas, para producir tejidos de soporte, etc. Como fuente de energía entra el catabolismo y como materia prima pues ya tenemos el anabolismo, donde degradamos una molécula grande a más pequeñas y sintetizamos de varias moléculas una más grandes.
por ejemplo, las proteínas, es cuando tomamos aminoácidos pequeños, los ensamblamos y ya producimos una proteína grande. En ambos procesos involucra energía, que es en forma de ATP, ya sea consumir o producir. En el caso de la producción de ATP, estos ATP se utilizan para otros tipos de trabajo, ya sea el de concentración o el trabajo mecánico. Las enzimas son proteínas que simplemente catalizan reacciones dentro de la célula. Por ejemplo, tenemos la línea roja, la barrita roja, y toda la energía libre es el eje de las Y. Si nosotros quisiéramos llevar a cabo esta reacción, necesitaríamos mucha más energía. Ahora, si hubiera un catalizador, la energía necesaria para llevar a cabo esta reacción disminuye y ya podemos producir nuestros productos. Eso es es como funciona un catalizador. El catalizador disminuye la energía necesaria para llevar a cabo una reacción. Es lo mismo que las enzimas. Las enzimas son catalizadores dentro de la célula. ¿Cómo funcionan? Las enzimas tienen un sitio activo, que es donde se une el sustrato. Solamente cada enzima funciona para un sustrato en específico. Las celulasas funcionan para la celulosa. Las amilasas, pues para la amilasa. Básicamente la enzima solamente acepta sus sustratos como si fuera un rompecabezas. Se unen y forman un complejo de enzima-sustrato. Y ya posteriormente se queda la enzima tal cual como está, pero ya se obtienen productos, que es enzima más sustrato, forma enzima sustrato y ya forma enzima más productos. La enzima no se gasta, la enzima no participa en la reacción. ¿Se puede degradar? Sí, sí, sí se puede degradar, pero no es como que sea parte del producto. Las enzimas solamente facilitan la reacción, no sufren una alteración, reducen la energía necesaria, al no es- y si no, probablemente si no está la enzima, sí se puede llevar a cabo la reacción, pero se pueden tardar años, meses, días para que se lleve a cabo la reacción. Si nosotros colocamos la enzima, el tiempo se reduce significativamente. Es lo que les mencionaba, que son específicas para cierto sustrato. El sitio de acción de la enzima se le llama sitio activo y pues las enzimas requieren varias condiciones. La cantidad de enzima y de sustrato es uno de ellos. Debemos de tener una relación que depende de cada enzima, porque quizás si tenemos mucha enzima y poco sustrato, la enzima no encuentra el sustrato y no puede llevar a cabo la reacción. O si tenemos mucho sustrato y poca enzima, pues la enzima no se va a dar abasto y va a llevar a cabo pues, la reacción lentamente. También la temperatura, el pH, es decir, qué tan ácida está la solución y otros factores. Por ejemplo, también algunas otras sustancias pueden desnaturalizar la proteína o la enzima y la puede inhibir o inactivar. Ahora tenemos los cofactores enzimáticos. En cada enzima tenemos cofactores. Pueden ser iones esenciales o coenzimas. Los iones esenciales
pueden ser iones activadores que están unidos débilmente o iones metálicos de metaloenzimas que están unidos fuertemente. Pueden ser magnesio, manganeso, zinc, hierro, cobre, potasio, etcétera. Por ejemplo, en el de la hemoglobina tenemos un ion metálico. Si no mal no recuerdo, es magnesio. Ahorita veo si lo escribí. Hemoglobina. No, la hemoglobina es el fierro, en el que es el magnesio creo que era el de las plantas, que es la clorofila. Sí, en la clorofila el ion metálico es el magnesio y en la hemoglobina es el hierro. Por eso cuando nos enfermamos que nos dicen tenemos déficit de hierro, es porque necesitamos el hierro para que la hemoglobina pueda transportar el oxígeno. También hay otras enzimas que tienen coenzimas, que pueden ser cosustratos o pueden ser grupos prostéticos. Habíamos visto que las vitaminas, algunas vitaminas funcionaban como coenzimas, que acompañaban a la enzima. Tenemos varias definiciones de las enzimas, como una coenzima requiere dos cofactores, pero solamente uno está activo. Al no tener esos dos cofactores, ya sea uno de los dos, la enzima pues es una enzima inactiva. Necesita los dos para funcionar, pero solamente un cofactor está activo. La holoenzima se encuentra unida a sus cofactores enzimáticos, es decir, cuando está activa y lista para funcionar. El grupo prostético puede ser un ion metálico o una molécula que no es un aminoácido. Y la metaloenzima es un cofactor de un ion metálico. Es lo que les mencionaba hace un momento. Esto es la amilasa que actúa sobre el almidón solamente. Al momento de degradar el almidón, produce maltosa y la enzima encargada de degradar la maltosa se llama maltasa. Entonces necesita pues, agua para llevarse a cabo y produce moléculas de glucosa. Y la inhibición enzimática se puede dar por la concentración del sustrato, la concentración de la enzima, lo que les mencionaba hace un momento, el pH, la temperatura, algunas otras sustancias que se encuentren en el medio de cultivo. O también es importante mencionarlo que cuando nosotros queremos producir otras enzimas en bacterias, el tiempo de incubación es muy necesario. Hay que darles tiempo a la bacteria que pueda ensamblar bien estas enzimas. Ahora, como hace un momento mencionamos a la fotosíntesis, es cuando obtenemos es el proceso que usan las plantas para producir energía y pues también producir sus azúcares. Es donde 6 moléculas de dióxido de carbono necesitan 6 moléculas de agua, necesitan la energía solar y producen glucosa, producen oxígeno y producen energía química. Aquí es un diagrama un poquito más específico de la planta. Aquí está el cloroplasto. Todo lo que está de verde es como un liquidito que se le conoce como estroma. Tenemos la membrana del tilacoide. Adentro de esta membrana se le conoce como lumen o tiene un fluido que se conoce como lumen.
Esta es la membrana del tilacoide, que es la membrana, es un cubito, aquí está el cubito. Y aquí están el grupo de pigmentos, que es la molécula que se encarga de absorber la luz, que esta molécula es la clorofila. Toda esta molécula es la clorofila y eso es la parte que absorbe la luz. Esta es la enzima y aquí está su ion metálico, su cofactor metálico. Aquí está el cloroplasto. Cada una se le conoce como tilacoide. Todo esto es la grana o granum. Aquí adentro está el espacio del tilacoide. Tenemos la membrana tilacoide. El líquido o fluido que está dentro del cloroplasto es el estroma. Y pues también en el cloroplasto tenemos una membrana externa y una membrana interna. Y pues el lumen que está, lo que está dentro de cada tilacoide. En el caso de la fotosíntesis, entran dos factores, que es donde tenemos las reacciones que dependen de la luz, que se lleva a cabo en los cloroplastos y en los tilacoides, y donde la clorofila absorbe la energía de la luz. No necesariamente del sol, también le puedes poner una luz LED y la puede absorber y puede crecer. Y también entra la parte de fijación de carbono, que es donde se da en el estroma del cloroplasto, donde se reduce el dióxido de carbono para la producción de carbohidratos, utilizando el ATP. Es como si fuera el dióxido de carbono, fueran piezas y nosotros las vamos uniendo para formar una molécula de azúcar. Que eso entra ya en el ciclo de Calvin. Entre el dióxido de carbono hay una molécula dentro de todos los organismos fotosintéticos que se le denomina rubisco, que es el rubisco se va encargando de ensamblar todos los dióxidos de carbono y ya producir azúcar. Aquí está. Aquí está el rubisco, es la ribosa bifosfato, pero estuve leyendo, bueno, es con lo que yo trabajo y se le conoce como rubisco. Entonces, el rubisco es el que entra o captura el dióxido de carbono, posteriormente las va uniendo y va formando diferentes compuestos. 3-fosfoglicerato, 1,3-fosfoglicerato, gliceraldehído fosfato, y ya posteriormente la suelta y ya es una glucosa con algunos otros compuestos. Y ya vuelve otra vez a generarse rubisco y otra vez a capturar el dióxido de carbono. Muy bien. Ok, perdón, no había visto los comentarios. Sí, el agua oxigenada, lamentablemente es lo que más se utiliza para las heridas, pero no es tan recomendado. Es más, ni el alcohol está recomendado para las heridas. Siempre es mejor utilizar una solución antiséptica, para colocar en las heridas. O hay otras soluciones que es, creo que yodo, azul, algo así. Pero tanto agua oxigenada como alcohol no está recomendado. Sí, el microdacin es un antiséptico comercial. Esos sí son especiales para colocarse en limpiar o colocarse en las heridas para que no se infecten, porque no contienen alcohol, contienen otras soluciones que son consideradas como antisépticas.
Igual ahí no sé si se han dado cuenta cuando se ponen algún, por ejemplo, microdicin, no arde a comparación que si se pusieran alcohol. Es porque no les está haciendo, no está matando sus células propias, solamente está atacando a las bacterias que pueden infectar a la herida. Sí, no arde nada y también sana, sí, la verdad sí, con agua oxigenada tampoco arde. Bueno, la verdad nunca me he puesto agua oxigenada en las heridas. Sí me había tocado que sí me ponían alcohol y sí ardía, pero agua oxigenada igual tampoco está recomendada para las heridas. De preferencia si usen una solución antiséptica. Más que nada el agua oxigenada y el alcohol se utilizan para esterilizar utensilios que no se pueden someter a calor. Para esterilizar superficies, para esterilizar quizá la piel, pero sin una herida, sí se pueden poner alcohol o el agua oxigenada. Por ejemplo, cuando les van a sacar sangre, les pasan el algodón con alcohol para esterilizar esa área. Muy bien, pónganme otra vez sus nombres y de qué grupo son en el chat para colocarlos en los apartados de punto C.